Hola, es un placer estar de nuevo con ustedes. Espero que puedan verme y oírme bien. Los ponentes ya han hecho sus presentaciones, todas ellas muy útiles. Gracias a los ponentes por haber dedicado tiempo a preparar y a presentar estas ponencias y por estar con nosotros hoy. Nos queda muy poco tiempo para esta sesión, apenas 15 minutos, así que vamos a pasar directamente a las preguntas que nos están planteando. Hay algunas de naturaleza técnica y otras sobre gobernanza. Voy a pedirles a los panelistas, a John, Ana y Daniel, que enciendan la cámara y el micrófono para que podamos verlos y oírlos. La primera pregunta es la siguiente. Se ha mencionado que el brillo de nubes marinas no funciona en ambientes secos. Sin embargo, acabo de leer un artículo en el que se sugiere que el polvo de sal marina ya puede tener un efecto reflectante incluso aunque no haya nubes. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Daniel, puede responder en primer lugar y quizás luego John pueda añadir algo. Sí, ha habido estudios recientes en los que se investiga el potencial del efecto directo de forzamiento de los cristales de sal marina que se pueden utilizar para el brillo de nubes marinas. Este efecto directo, sin embargo, es mayor cuando el ambiente es húmedo, puesto que los cristales de sal marina crecen y, en consecuencia, se necesita poner menos masa de sal en el aire cuando éste es húmedo. Es decir, que en ambientes muy secos sería más difícil, aunque parece que es posible si lo que se busca es el efecto directo más que el brillo de las nubes marinas. Gracias. John, ¿quiere añadir algo? Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que el problema radicaría en que se necesitaría mucho más material en caso de un efecto directo. No tiene por qué ser sal marina, puede ser cualquier otro material reflectante. La ventaja que ofrece la sal marina es que al ser un material higroscópico se acumula el agua y por tanto se generan más gotas del tamaño adecuado con menos material. Es una cuestión de eficiencia. Gracias. Otra pregunta técnica. Y después pasaremos a alguna de gobernanza. ¿Es cierto que la circulación atmosférica y oceánica desempeñan un papel fundamental a la hora de mover agua fría por todo el planeta y que, por tanto, elegir las nubes más adecuadas sería lo ideal para aprovechar al máximo el potencial de enfriamiento? Por ejemplo, si se enfría en la región en vez de directamente la zona del arrecife, ¿sería más eficiente? Daniel. Bueno, es curioso porque los corales se blanquean cuando el agua está caliente. Si se procede al brillo de las nubes marinas directamente sobre el arrecife, se pueden lograr efectos de sinergias beneficiosos. Si se procede al brillo de nubes marinas a lo largo de varias semanas y meses, no solamente se reduce la temperatura del agua, sino también la cantidad de luz que llega al coral y, por tanto, se mitiga el blanqueamiento. Nosotros hemos modelizado también las consecuencias de ampliar el área de actuación más allá del arrecife. Nosotros hemos contemplado aplicarlo en todo el ámbito de que disponemos, que abarca una gran parte del Pacífico, y creo que se alcanza una reducción del 40%, si no me equivoco. En la Gran Barrera de Coral es cierto que en la parte del sur las nubes son más adecuadas, puesto que hay más extracúmulos más que en el norte. Sin embargo, con respecto al arrecife, no necesariamente se necesitan nubes idóneas. Basta con que haya nubes lo suficientemente adecuadas como para lograr que se reduzca la temperatura del agua y la luz para reducir al máximo o hasta donde podamos el blanqueamiento de los corales. Los resultados hasta el momento son muy preliminares, pero bueno, parece que las nubes que existen en esta zona son suficientes como para lograr los efectos deseados, pero como he dicho en la presentación, hasta cierto punto, y en cualquier caso efectos que se verían anulados por el cambio climático. Gracias. Pasamos ahora a una pregunta de gobernanza. Se ha mencionado la evaluación de las consecuencias medioambientales transfronterizas en la presentación. La estructura de gobernanza actual
está dotado de los medios necesarios como para lidiar con la paradoja de que medidas relacionadas con el brillo de nubes marinas que pueden no tener efectos transfronterizos se ven contrarrestadas por el hecho de que no se hace nada, a pesar de que se sufren los efectos transfronterizos del cambio climático. La verdad es que es una paradoja interesante. ¿Tenemos las herramientas necesarias como para lidiar con ella? Es una pregunta muy interesante. Depende de la perspectiva que se adopte, cómo se perciben los riesgos o cómo cada país percibe los riesgos que son admisibles con respecto a las actuaciones que se emprenden y cómo se confrontan con temas de índole social, económico, consecuencias que hay en otras partes del mundo. Es decir, una cuestión de ponderación entre diferentes elementos. Un ejemplo que cabe citar tiene que ver con las leyes que puede que se apliquen o no al brillo de nubes marinas y a las consecuencias transfronterizas que puede tener este tipo de medidas. Daniel nos ha explicado perfectamente por qué se necesita urgentemente proteger el arrecife de coral. Es un lugar de zonas de cría, de pesca, además de un bien cultural de enorme valor para muchos países y específicamente para Australia en este caso concreto. Pero nos ha explicado esta situación desde una perspectiva relativamente pequeña, es decir, necesitamos proteger el arrecife de coral y por eso procedemos a estas medidas. Pero los temas de jurisdicción son siempre más amplios, puesto que cualquier Estado soberano puede esgrimir razones parecidas para ejercer su control soberano en aguas territoriales o para proteger la pesca en la zona de exclusividad económica, que es un riesgo soberano, un derecho soberano que poseen. Por tanto, hay, digamos, derechos soberanos que pueden dar lugar a una multiplicidad de medidas cuyo efecto agregado puede tener al final consecuencias en otros estados soberanos o a nivel internacional. Así que es fundamental que haya una coordinación entre distintos estados y probablemente esa coordinación no exista en estos momentos, más allá de estas evaluaciones de consecuencias medioambientales transfronterizas. Por otra parte, algunos países pueden manipular hasta cierto punto su capacidad jurisdiccional nacional para aplicar otras tecnologías de ingeniería climática y con esto puede que acabemos teniendo distintas tecnologías que se aplican aquí y allá, lo cual resultaría en un caos evidente. Otro ejemplo que cabe citar tiene que ver con la reducción drástica de emisiones y cómo se vincula con medidas que no necesariamente tienen aprobación internacional. En Australia, por ejemplo, hay casos que se pueden mencionar y es verdad que se esgrime el cambio climático, las medidas que son necesarias a nivel nacional para luchar contra el cambio climático, lo cual no quiere decir que estas medidas gocen de aceptación social, sobre todo, por ejemplo, con respecto a la modificación de la radiación solar. Es decir, que hay un elemento de responsabilidad, de tener en cuenta los riesgos, de saber cuáles son las causas subyacentes que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, también cabe mencionar la acidificación de los océanos que se produce por el exceso de carbono en la atmósfera, que al final provocan una mayor acidez de los océanos. Y de nuevo es un ejemplo muy elocuente de temas en los que hay una falta evidente de coordinación y que muestran o ilustran claramente el tipo de problemas a que nos podemos enfrentar. Gracias. No sé si Daniel o John quieren hacer algún comentario antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, dicen que no. Muy bien. Ana, lo que menciona es verdad que alude a una serie de mecanismos muy complejos que deberían crearse para trabajar conjuntamente en todas estas cuestiones.
Y digo para trabajar en ellas, no necesariamente para resolverlas. Es decir, hay una gran cantidad de instrumentos, de comunidades. Es un lío, francamente, esa es la palabra, un lío. Otra pregunta. ¿Nos puede decir qué piensan con respecto al horizonte temporal en cuanto a estudios de investigación y a decisiones que se puedan adoptar respecto de la aplicación potencial de estas tecnologías, teniendo en cuenta este lío que acabo de mencionar y el carácter complejo de este asunto? Bueno, si me lo permiten, puedo empezar a responder, aunque estoy segura de que los ponentes también tienen algo que decir al respecto. Una vez más, cabe pensar en el marco jurisdiccional. Y se ha de plantear, bueno, pues qué están haciendo otros estados, y la respuesta variará en función del régimen a que nos acojamos. Por ejemplo, si nos acogemos al régimen de prevención de daños transfronterizos, pues habrá una determinada respuesta que puede ser similar a la que se obtenga si acudimos al derecho del mar, por ejemplo, que se basará probablemente en los derechos soberanos de los países, de sus zonas marítimas, o de la falta de protección de zonas de patrimonio común como las zonas de alta mar. Pero en función de a qué régimen nos acojamos, como digo, la respuesta variará. Si atendemos a este tema desde el punto de vista del marco de cambio climático, pues hay, digamos, unos instrumentos que atienden sobre todo a cuestiones climáticas y que manejan conceptos distintos a la hora de luchar con problemas climáticos que exigen una coordinación que trascienden las jurisdicciones nacionales, puesto que las medidas que se emprenden afectan al sistema climático en su conjunto. Así que el derecho internacional está tan fragmentado que se pueden encontrar distintas respuestas al tema del uso de estas tecnologías. Al final, se trata de ver hasta qué punto los estados quieren mantener su estructura de soberanía nacional y hasta qué punto quieren propiciar una coordinación en la comunidad internacional en su conjunto. Y la verdad es que en estos momentos pues soy un poco pesimista, teniendo en cuenta pues el repliegue que se está viendo frente al multilateralismo para proteger la soberanía nacional. Es verdad que siempre hay fluctuaciones en asuntos relacionados con la soberanía y en estos momentos parece que el multilateralismo está viviendo unas horas bajas. Crear tratados o instrumentos de derecho internacional pues es un proceso complejo y voluntario que implica además que los estados tienen que ceder una parte de su soberanía. Por tanto, es un proceso complejo el crear nuevas formas de gobernanza, por lo menos a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, pues nos queda muy poco tiempo, apenas un minuto. Vamos a celebrar otro acto parecido para que los asistentes, el público, pueda hacer más preguntas. Antes de concluir, no sé si Daniel o John quieren cerrar el debate. A ver, John, que no ha podido decir mucho. Adelante. El problema es que las investigaciones científicas y el marco jurídico normalmente necesitarían como mínimo un decenio o incluso varios para poder lograr algún avance significativo. El brillo de nubes marinas, si se aplicara, se podría aplicar de manera muy rápida, pero lograr instituciones jurídicas que estén, digamos, actualizadas para su aplicación requiere mucho más tiempo. Es verdad que habría que buscar algún tipo de atajo en este proceso. La gran barrera de coral que queda dentro de la soberanía nacional, pues, y que probablemente
la aplicación del brillo de nubes marinas en esta zona tenga muy pocos efectos transfronterizos, creo que es un área ideal para realizar estos primeros experimentos e incluso, si así se decide, para aplicar la tecnología por primera vez. Pero, por ejemplo, intentar aplicarla en el Mar del Norte, en el Ártico o en el Mediterráneo sería tan complejo que resulta casi inconcebible. Muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos nuestro acto de hoy. Muchísimas gracias a todos los panelistas por el tiempo que nos han dedicado y gracias, como no, al público que se ha sumado a nosotros. Este es uno de los diferentes actos y actividades que estamos organizando y cuya información pueden ver en la página web del C2G. Verán que hay una charla alrededor de la hoguera acerca de este tema también. Y vamos a organizar otro acto como el de hoy dentro de muy poco. Pues con esto terminamos el seminario web de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.